Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de la palabra. Recordemos que cada estudio, por eso se llama estudio. Estudiar significa una serie de enseñanzas para que nosotros vayamos aprendiendo los diferentes niveles que la palabra tiene para nosotros, para que los demás de la iglesia lo imiten. Y esto es algo que no se está viendo hoy en día en la iglesia general, porque los líderes y los pastores no están siendo ejemplo para el resto del pueblo. Están teniendo conductas reprochables, conductas que no van con la ética bíblica, que no van con la ética de Jesús. Y casi ninguno puede decir, sean imitadores de mí. Lo que normalmente dicen los pastores de hoy es, no me miren a mí, sino miren a Cristo. Y esto lógicamente se está regando al pueblo, porque el pueblo empieza a imitar esa frase de que no lo miren a uno, sino que miren a Cristo. Cuando salimos de la iglesia, automáticamente nuestras conductas no están siendo realmente cristianas. Entonces nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, que al vernos a nosotros, cómo vivimos, que no estamos de acuerdo a los patrones de la palabra, no pueden creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo para el mundo. Quiere decir que cuando alguien en el mundo quiere ser cristiano, ¿a quién debiera ver? A Cristo, dicen ellos. Pero resulta que Jesús no se ve porque es espíritu. Entonces, ¿a quién tienen que ver? A nosotros. Por ejemplo, estos niños, para que ellos puedan ver cómo es la conducta de un cristiano, cómo se comporta un cristiano, no se le puede decir a ellos que miren a Jesús. ¿Cómo lo van a ver? Tienen que ver a sus padres. Un compañero de trabajo, ¿cómo va a ver cómo es Jesús si Jesús no es visible? Tiene que vernos a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 11, verso 1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo está tratando de decirle a los corintios que ellos deben imitar lo que hace Pablo, que Pablo prácticamente hace lo que haría Jesús. Entonces aquí entramos en un conflicto de conducta. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? ¿Están viendo la imagen de Jesús, la conducta de Jesús, el carácter de Jesús, o están viendo nuestra vida, nuestro carácter y nuestra conducta? Ahí es en donde hoy, en el tercer siglo, la gente ya no cree en Cristo. Asombroso, ¿verdad? Ya no cree en Cristo por la sencilla razón de que no nos ve a nosotros viviendo como Cristo. Y ese es nuestro compromiso. Ese debe ser nuestra tarjeta de presentación con todos los de afuera, en la forma en que manejamos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos, cómo atendemos a la gente. Por ejemplo, cómo en nuestro caso, los guardianes del edificio, los que nos abren la puerta, si yo llego bocinando, si llego exigiendo que me abran el portón y toda la cosa, estoy dando un mal testimonio de lo que es Cristo. Y entonces viene aquella famosa frase, y dice que es cristiano, y dice que es pastor, y dice que va a la iglesia. Por eso yo a usted no le creo a ninguno, y ese ninguno entra a Jesús. Entonces, cuando alguien quiere evangelizarlos, ¿de quién se recuerdan? Se acuerdan de aquel pastor que vivía en ese edificio y que llegaba bocinando, que llegaba exigiendo que se le atendiera como que fuera especial. Ahí es en donde nosotros estamos fallando,
pero por una mala enseñanza de los pastores. Ustedes no me miren a mí, miren a Cristo, le dicen al pueblo, y el pueblo cuando sale a la calle dice, ustedes no me miren a mí, miren a Cristo. Pero esa ecuación no funciona, sencillamente, repito, porque Cristo no es visible, sino que somos nosotros los encargados de mostrarlo. Entonces, esta frase de Pablo, y sean imitadores de mí como yo de Cristo, es una gran responsabilidad. Y por lo menos nosotros, aquí en nuestra congregación, quiero hacer énfasis en que nosotros tenemos que tener tanto cuidado en cómo nos comportamos ante los demás, porque somos la tarjeta de presentación de Jesús. Concluyendo con esto, quisiera decir, si Jesús hablara físicamente y audiblemente a la gente, le diría, ¿quieren saber cómo soy yo? Miren a mis hijos. Es como Boris, por ejemplo. Boris tiene que tratar por todos los medios, y Florecita, de que sus hijos reflejen su conducta. Entonces, ¿quieren saber quién es Boris? Miren a mis hijos. Así sería la cosa. Igual sucede con Jesús. ¿Quieren saber cómo soy yo? Miren a mis hijos. Lo voy a hacer un poquito más exclusivo. ¿Quieren saber cómo soy yo? Miren a los de Visión de Fe. Ahí sería. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo estamos mostrando nosotros la imagen de Cristo? Ahí es en donde entra el problema de la religión, de que muchos vienen a la iglesia y no están aprendiendo estos principios, porque los principios son inamovibles, no se pueden mover. Los principios son los cimientos. Se puede mover el techo, se pueden mover las paredes, pero no los cimientos. Entonces, este es uno de los cimientos que tiene el Evangelio, que nosotros tenemos la obligación. Ahora, ¿qué hacemos en un atasco como este? ¿Cómo hago para mantener el control de que los que me están rodeando por todos lados no me vean violento? Yo vi algunos automovilistas cerrándole el paso a otros, bumper, con tal de no dejarlo pasar y toda la cosa. Yo abrí mi ventana y me di cuenta cuánto egoísmo hay en el mundo. ¿Qué me toca a mí? Contrapeso. Tener la paciencia, la sabiduría de Dios y que Él se encargue de abrirme el paso, de dejarle que alguien pase, si es posible, porque ¿de qué me sirve adelantar un lugar si no voy a seguir? Entonces ahí es en donde tengo la oportunidad, por una sencilla razón, cargo un letrero atrás del carro que habla de Cristo. Si yo me pongo todo violento, ¿qué dice el de atrás? Y dice que es evangélico. Ahí está todo ya. Entonces el testimonio no es cuestión de cuidarlo, es cuestión de vivirlo. Sed imitadores de mí, como también yo no soy de Cristo, significa que así como yo imito a Cristo, ustedes también, como mis hermanos de la congregación, tienen que vivir igual. Eso quiere decir que si yo les estoy dando ejemplo de tener fe, de tener confianza en el Señor, que Él es mi proveedor, entonces espero que mi congregación haga lo mismo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Ahora entra en una situación bastante conflictiva, porque hay que saber si esto aplica para nuestro tiempo. En el verso 2 dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Aquí la traducción está hablando. Aquí hay dos situaciones semánticas. Una, Pablo está hablando con ironía. Os alabo, dice, porque en todo os acordáis de mí. Eso quiere decir, traduciéndolo a nuestro lenguaje, los felicito, hermanos, porque siempre se acuerdan de mí. O sea, Pablo está hablando con una ironía, como diciéndoles, esto se los digo yo, pero no lo están cumpliendo. Es como mi confesión, ¿verdad? Yo confieso y declaro que tengo una congregación, ¿qué? Diezmadora, ofrendadora y sembradora. ¿Es cierto eso? No en todos, ¿verdad? Pero por lo menos genéricamente hablando, esa es mi fe.
Por eso cuando yo digo me subo, yo declaro que tengo una congregación diezmadora. Los que no diezman, ¿qué dirán? ¿Verdad? Qué vergüenza. Pero ni modo. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando aquí. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza. Las tradiciones es una palabra mal traducida, porque lo que Pablo está diciendo es, y guardáis las enseñanzas, porque para nosotros en nuestro lenguaje latino, tradición, ¿qué significa? Una fiesta anual, ¿verdad? Una celebración de cada año, es una tradición. Por ejemplo, las ferias, tantas cosas que se celebran aquí en El Salvador, que ya son tradición. Entonces, Pablo no está hablando de ese tipo de tradición, está hablando y guardáis las enseñanzas, las instrucciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Ahora, repito, Pablo aquí está hablando con ironía. ¿Cómo decirlo en nuestro lenguaje? Los felicito, hermanos, porque siempre se acuerdan de mí. ¿Sí? Porque nadie de la congregación se acerca a mí cada fin de mes para preguntarme si tengo para mi fin de mes, si tengo para mis gastos, si tengo para... Nadie. Entonces, si yo digo eso a la congregación, ¿qué estoy diciendo? Les estoy diciendo una ironía. Nadie se acuerda de eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y sigue diciendo, y los felicito porque guardan mis enseñanzas con firmeza. Porque recordemos que unos capítulos atrás, en el capítulo 10, Pablo estaba hablando de la famosa comida. ¿Se recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Entonces, en el verso 33 del capítulo 10, Pablo termina diciendo, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Quiere decir, yo procuro agradar a todos. Ahora pego un salto y me voy al verso 3, al verso 2. Yo procuro agradar a todo en todos. Entonces dice Pablo, y guardan esa enseñanza con firmeza, tal como yo os las entregué. Quiere decir, ustedes no están agradando a los demás. Es mentira. Ustedes se están agradando a sí mismos. Recordemos que los corintios tenían un tremendo problema de ego. Eran egoístas, eran orgullosos, eran pretenciosos. Porque lógicamente Dios los había bendecido, no solo con prosperidad financiera, sino con dones. Entonces, digamos, el profeta quería profetizar, ¿qué le importa que los demás oigan o no oigan? El que hablaba en lenguas, quería hablar en lenguas y ¿qué le importaba si los demás entendían o no? Perdón. Entonces, no estaban bien portados. Quiere decir que Pablo les está hablando irónicamente. Ahora, ¿dónde está la ironía? Pero quiero que sepáis, el pero, ya lo hemos entendido en otros estudios. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado la semántica de la Biblia? Pero, ese pero quiere decir que a pesar de todo eso, quiero que sepan algo, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Ok, aquí es en donde empieza lo misterioso de este estudio. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Lo que Pablo está esquematizando aquí es los diferentes órdenes que Dios ha puesto en la iglesia. Ahora, ojo, pongan mucha atención a esto. Lo que Pablo está enseñando aplica solamente a la iglesia, no a su trabajo. Por ejemplo, la doctora Wendy puede ser cabeza en su trabajo, puede ser jefe, puede ser supervisora y puede tener gente bajo su autoridad. Ahí aplica que ella puede ser cabeza. ¿Me estoy explicando? Muy bien. En la iglesia no. En la iglesia ella necesita estar sujeta a un hombre. Ella podrá decir, pues gloria a Dios que no estoy casada. Es que eso no está hablando Pablo si es casada o soltera. Está hablando que por el hecho de ser mujer,
en la iglesia, ella necesita estar protegida por una cabeza masculina. Ahora bien, tengamos cuidado, no todos los hombres son autoridad de la hermana, ni de la hermana Nancy, ni de la hermana Claudia. No todos los hermanos pueden decirle, hermana Claudia, sujétese a mí porque yo soy hombre. No, momentito, solo estoy sujeta a una cabeza. ¿Quién es la cabeza? El pastor. Así. Por eso yo en lo personal, cuando doy alguna instrucción a algún diácono, por ejemplo a Hércules, que le digo que me haga el favor de llevar la camioneta a la gasolinera, el principio que yo uso de autoridad es, dile a tu líder que vas a salir de la iglesia. ¿Ve? Porque yo tengo que dar ejemplo de que Hércules tiene que estar sujeto a una autoridad dentro de la iglesia. Allá afuera no. Si yo me lo encuentro allá afuera y no tengo que decirle, dile a tu líder, porque en la calle, ¿quién es el líder de él? Nadie, es Cristo. En cambio aquí no. Aquí él, como diácono, está sujeto a una autoridad. Entonces mi principio es, Hércules, hazme un favor, llévame el carro a la gasolinera, pero avísale a tu líder que vas a dejar la iglesia. No porque yo sea el pastor puedo decirle a cualquiera que se vaya. No, estoy violando un principio. Es este precisamente. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Quiere decir, ¿quién es mi autoridad en este lugar? Cristo. ¿Quién es la autoridad de la mujer en este lugar? Es el pastor. ¿Y quién es la autoridad de Cristo en este lugar? Pues es Dios. Por eso dice, y la cabeza de Cristo es Dios. Verso 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Ok. Pablo le está diciendo a los corintios, todo hombre que se cubre para orar está ofendiendo a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Es Cristo. Porque quiere decir que él al cubrirse, recordemos que históricamente hablando, Pablo era judío. Los corintios eran judíos, helenizados. Nuevamente tengo que hacer énfasis en eso. Es como decir, por ejemplo, que hablar con un salvadoreño que es nacionalizado en Estados Unidos. ¿Perdió su nacionalidad salvadoreña? No. ¿Perdió su esencia salvadoreña? No, tampoco la perdió, porque esencialmente hablando él sigue siendo salvadoreño. Aunque allá hable inglés y sea nacionalizado y toda la cuestión, así pasó con los corintios. Ellos eran judíos. En las diásporas que hubo, que algún día vamos a hablar de eso, fueron a parar a Grecia, a Corinto, a Éfeso, a todas las iglesias de Asia. Y ahí lo que se hablaba era griego. Entonces viene, por eso es que Pablo es fácil de entenderlo bajo ese concepto. Supongamos, yo voy a Estados Unidos y me encuentro con una colonia de 25 salvadoreños. Si les hablo de pupusa, ¿será que no me van a entender o sí me van a entender? ¿Por qué? Porque son salvadoreños y su cultura, su origen, su esencia, como estos niños, ellos crecieron con ese plato. Entonces, escuchar esa palabra para ellos no es extraño. Para estos corintios, escuchar, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora. ¿Qué entienden esto? ¿Qué están entendiendo estos hombres? Recuerden que son judíos, ¿sí? Ok. ¿Cuál era la cultura judía en aquel tiempo? Ponerse el talit. Exactamente. Ahora viene Pablo y lo quita. Porque recordemos que ahora Pablo le está dando forma a la iglesia. No está quitando el judaísmo, solo está normando. Aquí en la iglesia de Cristo ya no tienen por qué cubrirse la cabeza al orar. El hombre, ¿por qué? Porque entonces le está diciendo a su cabeza, tú no eres mi autoridad. Mi autoridad es ¿qué? Es la religión judía. Esa es mi autoridad. Entonces está ofendiendo la autoridad de Cristo. ¿Me estoy explicando? Ok.
Eso es con respecto al hombre. Ahora vamos al verso 5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Ahora, ¿quién dijimos que era la cabeza de la mujer? El hombre. Si la mujer viene y no se cubre la cabeza para orar, ¿qué le está diciendo indirectamente al hombre? Tú no me mandas, tú no tienes nada que ver conmigo, soy independiente. Yo soy libre para no cubrirme la cabeza cuando quiero orar. Recuerde, esto no aplica en su trabajo. En su trabajo usted puede ser jefa, puede ser supervisora, puede ser directora, que no hay ningún problema, pero no en la iglesia, porque en la iglesia es el orden de Dios. Entonces sigamos. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Ahora aquí tengo que irme a la historia. En la cultura grecorromana, o sea, griega y romana, se acostumbraba que las adúlteras y las rameras se cortaran el cabello. Entonces, si una mujer en la iglesia no se quiere poner velo para orar, entonces dice Pablo que se rape. Verso 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Ahí está. Ahora, esto ha sido motivo de mucho debate en la iglesia de hoy. Hay quienes dicen que la mujer debe cubrirse la cabeza cuando se ora, y cuando ya no está orando, que se quite la mantilla, ¿verdad? Otros dicen que no hay que usar la mantilla, pero que se deje el pelo largo. Otros dicen que se tiene que poner la cabeza amarrada toda la vida, adentro y fuera de la iglesia. Ya eso lo hemos visto, culturalmente hablando. ¿Cuál es la razón, cuál es la costumbre de nosotros, de la iglesia de Cristo? Lo vamos a ver. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, por eso es que esto hay que entenderlo de dos maneras, espiritual y culturalmente. Una judía no puede salir a la calle mostrando su cabello. Entonces, ¿qué hace? Se pone una peluca. ¿Ya? Allá anda con una peluca. Su cabello está ahí adentro. Entonces, cualquier judío que la ve y toda la cuestión, y la ve con peluca, dice, está honrando a su esposo, para que nadie le vea su cabello, porque su cabello para ellas es la forma en que están honrando a su esposo, físicamente hablando. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Solo que aquí no lo hablan con respecto al esposo, sino al Señor, que ha delegado al hombre. Por eso dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, o sea, que no se pone mantilla ni peluca, en este caso, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Voy a quitar su cabeza y voy a poner, deshonra a su autoridad. ¿Y quién es su autoridad en ese momento en la iglesia? Es el pastor, ¿ok? Le está diciendo al pastor, usted no vale nada, yo hago lo que quiero. Si eso es lo que está pensando, se está pareciendo ¿a quién? A una adúltera y también a una ramera, porque las rameras eran liberales. Entonces Pablo dice, se está comparando con ella. Y si se está comparando con ella, que se rape. Ahí está. Ahora imagínense qué mujer cristiana. Es que para nosotros es difícil entenderlo, porque nosotros somos salvadoreños, ¿va? Entonces dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Está. ¿Qué significa está? Que en ese momento, en la iglesia de Cristo, con las corintias, se estaban convirtiendo rameras, se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Y cómo llegaban? Llegaban rapadas. Ahora bien, vamos a ver hoy. Viene una señora o una hermana, aquí ha pasado, entra a la iglesia y las ve a todas ustedes con falda. Ella viene con pantalón. ¿Qué va a suceder en su interior?
va a ser confrontada. Si quiere seguir viniendo, ¿cómo va a venir la siguiente vez? Con falda. ¿Quién se lo pidió? Nadie. Fue solamente el Espíritu Santo que le está diciendo, mira, aquí así es como se te debes vestir. Eso pasaba aquí. Llegaba una ramera, se convertía a Cristo. Y llegaba bien, toda la cosa. Ok, pelona y toda la cosa. Pero al ver a las cristianas, ¿qué sentía ella de verse pelona? Se sentía mal. ¿Qué hacía entonces? Se cubría la cabeza. Inmediatamente empezaba a dejarse crecer el cabello. En 2 o 3 meses ya no era aquella ramera. Pero resulta que una rebelde no se quiere poner mantilla. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Raparse la cabeza como había entrado la otra. Pero, ¿le irá a gustar hacerlo? Pienso que no. Ninguna cristiana va a querer que la confundan. Entonces Pablo está siendo radical. Ahora vamos a ver el verso 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces quiere decir que para la mujer es deshonroso andar con el pelo corto. Ahora la pregunta, ¿hasta dónde es corto? Ese es el problema. Que Pablo no tiene quien le haga esa pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya lo he dicho otras veces. Porque era la única iglesia que había. No había otra. Recuerde, él está fundando a la iglesia. Entonces no hay una a 2 cuadras, no hay otra por allá, no hay otra por aquí, no hay una bautista centroamericana, no, solo esta. Entonces lógicamente no hay quien lo cuestione. Muy bien, Pablo, ¿y hasta dónde es largo? No hay. Por eso Pablo habla con este lenguaje. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso, o sea, si se va a comparar con una ramera o con una adúltera, entonces que se cubra. ¿Ah? Entonces quiere decir, para la mujer es una honra el pelo largo. La pregunta, ¿hasta dónde? Eso es lo que no sabemos contestar ni yo. Ahí tengo que dejarlos a ustedes, especialmente a las mujeres, a la disposición del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde quieres? Lo que sí, el Espíritu Santo nunca le va a permitir es que se lo corte. O sea, voy a remitirme quizá a una escuela de pensamiento que recibí de mi pastor hace muchos años, que cubra la cerviz. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuál es la cerviz? Según la cerviz, él era el doctor, médicamente hablando, la cerviz es esta parte de la nuca, ¿no? Del cuello. Por eso cuando matan a un animal le pegan un golpe en la cerviz para quebrarle no sé cómo se llama, la vértebra esa, ¿verdad? Que les quiebra el cuello. Hasta ahí sería la cerviz. Pero ¿será eso? Porque Pablo no habla de cerviz. Entonces, esa pregunta tiene siglos de estar flotando. Muy bien, pastor, ¿y hasta dónde me lo puedo cortar? ¿Me puedo cortar 4 dedos? ¿Me puedo cortar las puntas? ¿Me puedo cortar? No sé. No me meta en ese problema. Ok. Verso 7. Ahora viene Pablo y habla con el hombre. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza. ¿Con qué se lo cubría el hombre? Con el manto de oración, el talit, no debe cubrirse, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. O sea, el hombre es imagen y gloria de Dios, o sea, la gloria de Dios está sobre el hombre, es la que la cubre. Y cuando el hombre se cubre, ¿qué le está diciendo a la gloria de Dios? No te necesito. Ese es lo que está aquí. Lógicamente, nosotros en Latinoamérica no usamos talit, pero hay iglesias cristianas que usan sombrero. Hay unos que usan el sombrero negro, por ahí en algunos cantones se ve eso.
Pero ya es cuestión doctrinal, pero ellos están haciendo lo incorrecto, según Pablo. Ahora aquí sigue Pablo. Este estudio es muy bonito, pero bastante profundo con respecto a eso. Ok, entonces quiere decir, pero la mujer es la gloria del hombre. Quiere decir que la mujer se cubre con la autoridad del hombre. Ok, verso 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Esto está claro. Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Y de dónde la sacó? De su costado. Entonces primero crió al hombre, después crió a la mujer. Pues en verdad, dice el verso 9, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Quiere decir que como Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré quien lo ayude, pero no apagar la luz, no, quien lo ayude en sus momentos débiles, en sus momentos difíciles, quien lo sostenga. Eso es lo que está detrás de todo esto. Por tanto, dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer. Eso quiere decir, ¿necesitará la mujer a un hombre? ¿Qué dices tú? No, pero físicamente hablando, biológicamente hablando, no. ¿Necesita el hombre a una mujer? Entonces, ¿quién es necesario en quién? La mujer es necesaria para el hombre. Ve el valor que tiene la mujer en la creación. Por eso se lo voy a repetir. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Aquí es donde sabemos que hay algún hombre que se está quedando solo por culpa de aquellas que, ya no me quiero casar. Está dejando al hombre pobrecito solo. Bueno, por tanto, verso 10, por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Aquí ya entramos a otro nivel. Por tanto la mujer debe tener un símbolo, no dice un mandamás, un capitán, un capataz, no, un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ok, ¿qué significa? Que ahorita que habemos más de 2 o 3, esto está lleno de ángeles. Y los ángeles se asustan cuando ven a una mujer rebelde. No les gusta, porque como ellos recuerdan la rebeldía de Satanás, cuando ven a una mujer rebelde dentro de la iglesia, se afligen, porque piensan y sienten que Satanás ya se metió nuevamente a este lugar. Por eso dice, por causa de los ángeles. Algunos exegetas piensan que los ángeles son los hombres, pero no, porque los ángeles no tienen nada que ver con simbolismos. Verso 11. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ahí está, ¿ve? Ni el hombre independiente de la mujer. Lo voy a explicar. ¿Quién necesita a quién? Biológicamente hablando. El hombre a la mujer. ¿Sí? Biológicamente hablando. El hombre a la mujer. Pero en Cristo no. Por eso dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Quiere decir, en Cristo todos nos necesitamos, pero ya no en una forma sexual ni pasional, sino en una forma de servicio. ¿Me estoy explicando? Yo necesito de las hermanas para que me hagan el favor de atenderme en algunas situaciones, aparte de atender a mi esposa. Pero ese es otro nivel. Aquí estamos hablando de la mujer en la iglesia. Y termino, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Lo que está hablando Pablo aquí no es una posición de autoridad, sino de funciones.
La mujer tiene una función a favor del hombre que el hombre no puede llenar, y el hombre tiene una función a favor de la mujer que la mujer no puede llenar. Termino con esta explicación. ¿Qué significa? Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. La mujer necesita una autoridad en la iglesia. Si no tuviera esa necesidad, ¿qué pasaría con las mujeres en la congregación? Se desbarandan. Ahí es en donde la mujer necesita la autoridad del hombre. Entonces, este capítulo lo vamos a terminar la otra semana, primero Dios, si nos da tiempo, porque es bastante largo. Pero aquí lo que Pablo está normando en los corintios y en las corintias, recuerde que las mujeres corintias eran muy independientes. Amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí por cuestiones del tiempo. Esperamos que hasta donde llegue esta grabación sea de bendición. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos. Te ruego que nos ayudes a regresar en paz y sin novedad a nuestras casas. Bendice a mis hermanos que estuvieron esta noche y a todos aquellos que van a recibir este estudio a través de los canales, que sean bendecidos. Bendecimos la ofrenda y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.